Buenos días a todos y todas. Nosotros representamos a la Unión de Personal Civil de la Nación en esta charla que titulamos Jerarquización de las y los trabajadores públicos frente a los discursos de achicamiento del Estado. Me acompañan el secretario de Profesionales de UPCN Seccional Capital, Omar Autón, Mateo Fusalva y quienes habla Javier Liaño. Así que si les parece voy a dar inicio yo a la charla. Hablando primero agradeciendo más que nada, primero que nada a las autoridades de la facultad y de la carrera, al licenciado Mariano Battistotti, al doctor Luis Roa, a Hernán Sandro, a Mauro Campilongo, que está acá presente, un amigo que compartimos hace mucho tiempo el Consejo Asesor Sindical de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, nosotros tenemos una participación en estas jornadas permanentes, hemos venido haciendo presentaciones en las jornadas de relaciones del trabajo, y bueno, no podíamos faltar en esta oportunidad también. Así que bueno, vamos directamente a la temática. El título que le pusimos es Jerarquización de las y los trabajadores públicos frente a los discursos de achicamiento del Estado. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, bien. Bueno, ¿y por qué le pusimos este título? Porque en las últimas elecciones legislativas nos dejaron, entre muchas cosas, la instalación nuevamente de este discurso liberal de reducción del gasto público, del control del déficit, de eliminación de impuestos, de achicamiento o reducción del Estado. El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, por ejemplo, declaraba ante cualquier medio que lo quisiera escuchar que era necesario echar 1 millón de personas del Estado, por ejemplo. Javier Milei sostuvo hasta el hartazgo la necesidad de reducir impuestos, bajar el gasto. Desde Juntos, tanto Larreta como María Eugenia Vidal hablaban sobre eliminar las indemnizaciones laborales. Bueno, ante esta situación que se reitera en el tiempo, son estas oleadas anti-Estado, desde nuestra organización proponemos, como lo hicimos siempre, la necesidad de seguir mejorando, jerarquizando y profesionalizando al Estado y sus trabajadores, para lograr un Estado cada vez más eficiente que pueda atender las necesidades de toda la población y mejorar y propender a lograr un país más desarrollado y más justo. Quiero aclarar que cuando hablamos de jerarquización de los trabajadores y trabajadoras del Estado, esta tiene diferentes dimensiones o aristas, ya que la cuestión salarial, las condiciones de ambiente laboral, las inexistencias de violencias de ningún tipo, son cuestiones que también tienen que ver con la jerarquización, ¿no? Pero en este caso, puntualmente, yo voy a hablar de la jerarquización desde el punto de vista estrictamente profesional, formativo, de habilidades y competencias laborales. Esto también tiene que ver porque, bueno, yo me dedico, trabajo como gerente de capacitación en un organismo público, y además porque en la carrera también colaboro en una materia que es la gestión del desempeño laboral en organismos públicos, así que todo esto está vinculado a lo que vengo trabajando. Vamos a hacer primero una pequeña historia breve sobre la profesionalización del Estado. Desde nuestra organización de UPCN siempre entendimos que una función pública profesionalizada debe constituirse como una política estratégica del Estado, más allá de los gobiernos de turno, y eso, con avances y retrocesos, hoy continuamos por ese camino. Si hacemos un poco de historia, desde la década de 50 se intentaron implementar reformas administrativas en nuestro país. En el año 58 se creó el Instituto Superior de Administración Pública, que estaba direccionado más bien a funcionarios de alto rango. En el año 73 se crea el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, como organismo de formación y capacitación en la función pública. Y durante la época del proceso de organización nacional se crea la Subsecretaría de la Gestión Pública y se aprueba el régimen jurídico básico de la función pública, la Ley 22.140. Esta Subsecretaría de Gestión Pública, ya con el gobierno de Raúl Alfonsín, pasa a tener el rango de Secretaría de Estado, y es ahí donde hay también una etapa importante que tiene que ver con la creación del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, un grupo de funcionarios de un gran nivel técnico, inspirados en la experiencia de la Escuela Nacional de Administración de Francia, donde todavía hoy existe este cuerpo de funcionarios formados en diversas disciplinas, que son ofrecidos a modo de asistencia técnica al organismo público que lo solicite, para el desarrollo de funciones o proyectos específicos.
cuerpo que por otra parte va a ser revitalizado supuestamente en poco tiempo según las disposiciones del actual gobierno. También recordemos que hasta ese momento las leyes y decretos que constituían la normativa que regía los sistemas de servicio civil en la Argentina eran sancionados unilateralmente por el Estado empleador, sin participación de los trabajadores públicos y sus organizaciones. Ya en la década del 90, con las reformas de primera generación, a través de las leyes de emergencia administrativa y emergencia económica, se empiezan a tratar las reformas estructurales que culminaron con una enorme transferencia de competencias y funciones a las provincias, privatizaciones, las regulaciones, y que redundó en una reducción de 34% de cargos en las jurisdicciones ministeriales y un 40% en los organismos descentralizados. Esto fue un tema que hablamos largo y tendido en la última exposición que hicimos el año pasado en las jornadas, así que no voy a ahondar mucho en eso. También en los 90, y con las reformas de segunda generación, se intentaron medidas para el mejoramiento del funcionamiento del Estado, como por ejemplo en el año 91 se aprueba el SINAPA, estableciendo por primera vez una carrera administrativa basada en el mérito y la capacitación. El objetivo del SINAPA era intentar unificar la gran diversidad de escalafones que se habían generado bajo el régimen jurídico básico de la función pública, aunque esta unificación nunca se terminó de realizar en un solo régimen. Pero sin lugar a dudas la mayor novedad del mismo fue la adopción de criterios de mérito a la hora del diseño de la carrera administrativa. En el año 92 se produce ya un importante cambio de paradigma en la regulación de las relaciones entre Estado y sus trabajadores, con la sanción de la Ley 24.185 de convenciones colectivas de trabajo para la administración pública. Por primera vez contamos con un régimen de negociación colectiva. Es decir, por primera vez se da la condición de que pares a la representación de los trabajadores en negociación con el Estado. Fijémonos que la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo para el sector privado, la Ley 14.250, fue sancionada en 1953. Es decir, tardamos 40 años en poder tener una ley de convenciones colectivas para el sector público. En esto tuvo mucho que ver también la adhesión al convenio de la OIT de 154, y 6 años después se homologa el primer convenio colectivo de trabajo general para la administración pública mediante el decreto 66 del 99. También en ese año, en el 99, se sanciona la ley 25.164, la ley marco de regulación de empleo público, que deroga el régimen jurídico básico de la función pública. A diferencia de este régimen derogado, la ley marco se la consideró como una ley convencionada, ya que tiene en cuenta la convención colectiva. Esta, como ustedes saben, incluye temas como requisitos para el ingreso, naturaleza de la relación de empleo público, derechos, deberes, prohibiciones, causales de egreso, régimen disciplinario y la creación del FOPECA. Se destaca aquí como derecho del trabajador el de la capacitación permanente. También que la capacitación obligatoria que tuviera relación con las funciones del trabajador se realice dentro del horario laboral y que sea utilizada para la promoción en la carrera administrativa. Respecto al FOPECAP, establece en su artículo 44 que el fondo tendrá por objetivo elaborar programas de capacitación, recalificación de puestos de trabajo y toda otra acción tendiente a facilitar la movilidad funcional y la readaptación de los empleados públicos a los cambios tecnológicos, funcionales u organizacionales propios de la administración moderna. Bueno, ya en el año 2000, bajo el régimen de la Rúa, se producen 2 hechos que afectaron nuevamente las capacidades estatales. En primer lugar, se dispuso un retiro voluntario, en donde se perdieron trabajadores capacitados y con mucha experiencia, y después el recorte del 13% de los salarios de la Administración Pública Nacional, que fueron devueltos posteriormente por el gobierno de Duhalde mediante bonos. En el año 2003, Argentina aprueba la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que se incorporaba a nuestro país comprometiéndose a la aplicación de esos criterios orientadores establecidos en la misma. Y si bien esa carta no es vinculante, la misma orienta con criterios a los que deberá ajustarse la carrera administrativa, entre ellos la capacitación de los trabajadores públicos. Con el decreto 214 del 2006 se homologa el segundo convenio colectivo de trabajo para la administración pública, que bueno, supera ampliamente ya el primero, y sobre este punto me quiero detener en un par de artículos.
En el artículo 72 expresa que la capacitación tendrá el objetivo de asegurar la formación, el desarrollo y perfeccionamiento de las competencias laborales del personal a fin de elevar su profesionalización y facilitar su acceso a las nuevas tecnologías de gestión, de acuerdo con las prioridades que el Estado empleador defina en el marco de sus atribuciones de formulación, acreditación, certificación y evaluación de las actividades de capacitación. También en el artículo 74 establece que cada jurisdicción o entidad descentralizada elaborará un plan estratégico de capacitación, tanto general como específico, y sus correspondientes planes anuales, sobre la base de las propuestas elevadas por los titulares de las jefaturas intermedias y sectoriales, y las necesidades detectadas y las propuestas a elevar por las organizaciones sindicales signatarias. Esto me parece sumamente relevante. En relación al FOPECAP, el convenio colectivo creó la Comisión de Administración, que entre sus funciones tiene la de contribuir con la identificación de necesidades y demandas de formación y capacitación del personal comprendido, derivadas tanto del desempeño laboral como de los objetivos y líneas de acción establecidas por las jurisdicciones y entidades centralizadas. Este está compuesto por 5 miembros por la parte empleadora y 5 por la parte de los trabajadores. Y respecto a la financiación del mismo, el artículo 77 establece que se financiará con el aporte del 0,2% del total de la remuneración bruta, mensual, normal y habitual y permanente de los agentes involucrados en el ámbito del presente convenio y durante el lapso de vigencia del mismo. Es decir, los trabajadores y el Estado empleador aportan al fondo para capacitarse y propender a este Estado profesionalizado y jerarquizado del que hablamos. Por eso a mí me parece importante, sobre todo, el prólogo que tiene el convenio, porque ahí destaca fundamentalmente la colaboración y la idea de trabajar en conjunto que tienen las organizaciones sindicales con el Estado en este sentido. Y quiero destacar una parte. Dice, las partes signatarias del presente convenio colectivo de trabajo general, por el que se regulan las relaciones laborales del personal alcanzado de la Administración Pública Nacional, declaran en su elaboración han tenido presente el compromiso ineludible de asegurar a través de ellas la mejor y más efectiva prestación de los servicios públicos en favor de los habitantes de la nación, en especial de aquellos sectores más postergados, contribuyendo a la recuperación del Estado como factor central en la construcción de una sociedad justa, equitativa, libre, armoniosa y solidaria. Con estas miras han considerado que, entre otros factores que hacen a la calidad y mejor actuación de la Administración Pública Nacional en su conjunto, los miles de mujeres y hombres que componen al personal de servicio configuran uno de los factores más trascendentes en estas cuestiones. De allí que mediante el presente convenio también persigue profundizar una cultura del trabajo competente, honesto, austero y eficaz, que materialice la organización y funcionamiento de una administración pública moderna y de calidad. El desarrollo y aplicación de modernos regímenes de carrera administrativa basados en el acceso, permanencia, capacitación y desarrollo en el empleo público organizados para asegurar la idoneidad y la igualdad de oportunidades conforme al artículo 16 de la Constitución Nacional, y la profesionalización y dignificación laboral de los trabajadores, así como, cuando corresponda, de un régimen de contratación de personal no permanente acorde con esas orientaciones. Toda una definición de principios, me parece. Avanzando un poco más también con el esbozo histórico, recordamos que también durante el año 2007 y 2008 se comienza un proceso de incorporación de los contratos de locación de servicios a la relación de dependencia, que reconoció las relaciones laborales de muchísimos compañeros y compañeras que venían, en algunos casos hace muchísimos años, bajo una relación laboral encubierta por el propio Estado empleador. En el año 2008 se suscribe el convenio colectivo de trabajo sectorial CINEP. Por primera vez los trabajadores del CINAPA obtendrían su convenio colectivo sectorial. En él se establece el régimen de capacitación y desarrollo para los trabajadores del CINEP, orientado a la actualización y mejoramiento de las competencias laborales del personal requerido para el buen funcionamiento de los servicios, para el cumplimiento de las exigencias del régimen de promoción y para el desarrollo técnico y profesional de sus empleados, asegurándole el acceso a las actividades en igualdad de oportunidades. Estas capacitaciones deberán ser pertinentes a la función o puesto que desenvuelvan, al nivel escalafonario y al tramo en que se encuentre y o su desarrollo técnico y profesional. A tal efecto, se pueden desarrollar
en diversas modalidades, formales o no formales, profesionales o no presenciales o no presenciales. Las actividades de capacitación que a título individual efectúen los trabajadores también pueden ser reconocidas para satisfacer los requisitos de promoción de tramo y grado, de acuerdo con el régimen de equivalencias de créditos que establezca el INAP. A estos efectos podrán ser reconocidas actividades de autoformación, de capacitación de los equipos o grupos de trabajo en la unidad organizativa, la prestación de servicios especiales en comisión o adscripción, asignación a trabajos especiales, producción de investigaciones, estudios, informes inéditos, complejos y o especiales. Aquí vemos cómo cada vez se va especificando más la tarea de desarrollo de las capacidades profesionales de los trabajadores del Estado, en este sentido en que el Estado y las organizaciones sindicales vienen trabajando. Con el gobierno de Macri, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? En los 2 primeros años de gestión hubo un crecimiento de la estructura de la Administración Pública Nacional de un 32%, en su mayoría cargos de dirección, y después en el año 2008, después del préstamo del FMI, se vuelve a reducir en un 22%, degradando el rango de los Ministerios de Trabajo y Salud a secretarías, además de revisión y bajas de contratos y un nuevo retiro voluntario. Con este pequeño esbozo histórico yo quería demostrar cómo se pasó de un régimen discrecional, de patronazgo, de atomización de sistemas y escalafones, a poco un régimen más simple y unificado, que con la participación de las asociaciones sindicales se promueve el mérito, el acceso por concurso y la carrera administrativa. También quería demostrar cómo vemos cómo las medidas de achicamiento, le hace despidos o retiros voluntarios, hacen que el Estado pierda importantísimos recursos humanos capacitados y dotados de una gran experiencia, lo que constituyó en sí mismo la pérdida, en muchos casos, de la memoria histórica y el sentido de muchas reparticiones oficiales. Debemos entender que la profesionalización del trabajador del Estado no pasa por contar con una formación superior, sino por hacer de cada puesto de trabajo un ambiente para el aprendizaje continuo. Incorporar dentro de las misiones y funciones que nos toquen desempeñar en el organismo donde revistemos parámetros claros para el planeamiento, la implementación y la evaluación de las competencias adquiridas, no solo de la capacitación específica, sino del rico intercambio con nuestros compañeros y sus experiencias en la organización, logrando una síntesis virtuosa entre conocimiento y experiencia. Ese es el sentido de la profesionalización y jerarquización de la función administrativa que nosotros concebimos, el que venimos propugnando y defendiendo con coherencia, no solo en la mesa paritaria, sino también en los diferentes ámbitos académicos como congresos de administración pública, asociaciones, universidades, o en asambleas o reuniones de afiliados. Como lo vimos, las herramientas para construir un Estado profesionalizado y eficaz se encuentran en el mismo convenio colectivo. La selección e ingreso por mérito y concurso, la capacitación permanente, el acceso y dominio de las nuevas tecnologías, desarrollo de la carrera administrativa, acceso a los cargos de alta dirección pública. Hace rato que los trabajadores organizados entendimos que el camino es por ahí, jerarquizar la tarea de los trabajadores y trabajadoras del Estado frente a los discursos de achicamiento que solo le quitan capacidad al Estado y permiten la ley del más fuerte, favoreciendo a los más poderosos, porque no nos confundamos que con la anarquía y la ausencia de Estado, los únicos que se salvan son los que tienen dinero para hacerlo. El resto del pueblo lo sufre. Los trabajadores del Estado tenemos la vocación patriótica de poner el hombro para colaborar en la reconstrucción definitiva del país y propender a su desarrollo y crecimiento. Solo podemos lograr con un Estado robusto, ágil e inteligente, y ahí estaremos nosotros para construirlo. Muchas gracias. Bueno, Pamela, creo que le tocaría a Mateo ahora. Excelente, muchas gracias por su excelente charla. Le damos la bienvenida a don San Mateo para que continúe con esta exposición. Mientras tanto que se acerca Mateo, les comentamos que tiene que colocar su número de DNI en el chat para recibir después el certificado de asistencia de las jornadas, siempre y cuando también se hayan inscrito en el formulario de inscripción. También le recordamos que las preguntas las vayan realizando en el chat para después pasársela a los invitados. Vamos a ver si lo tenemos cercano a Mateo. Ahora sí, ahora sí. Ah, excelente. Disculpen, estaba muteado por anfitrión. Bueno, buenos días a todos y a todas.
Ante todo, agradecer a la organización, que bueno, que nos invitan a esta prestigiosa jornada en esta casa de estudios, que es un orgullo para nuestra organización participar acá. A todos los que estamos hoy, a los que nos ven por internet y a quienes nos van a ver en el futuro, que bueno, que primero se interesen por esta temática, que es una temática muy importante, y segunda parte, porque entendemos que el año es largo, estar por Zoom a las 11 de la mañana en noviembre, es complicado, así que bueno, agradecerles a todos por estar acá. Yo lo que voy a compartir es seguir un poco la línea temática que planteó Javier, pero con números. Así que les pido no se aburran, vamos con paciencia, vamos a ir, por suerte traje un material para que podamos compartir. A ver si lo puedo compartir, ahí estamos. Confirmen si pueden verlo. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Vamos a introducirnos a lo que es el concepto de gasto público y vamos a analizar cuánto repercute el gasto en personal a ese gasto público. Vamos a ver cuál es hoy el mapa o la foto del empleo público en números y vamos a ver la relación del salario con el consumo. ¿Para qué? Con el fin de desmistificar esta cuestión que se viene argumentando hace mucho tiempo, que es el gasto en personal, el excesivo gasto en personal. Para ello, primero, vamos a plantear los tres interrogantes, como les dije. ¿En qué gasta el Estado? ¿Cuál es la proporción de presupuesto del gasto en personal? Esto lo podemos visualizar en presupuesto abierto, vía web, todos los datos son públicos. ¿Cuál es el universo de trabajadores de la Administración Pública Nacional? ¿Y cuál es la relación entre el salario y el consumo? Entrando al primer interrogante. Ante todo vamos a redefinir o vamos a volver a la definición de lo que es el gasto público. Villegas expone que las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de la ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas. Es decir, la característica esencial del gasto público es que son erogaciones dinerarias, es decir, que tienen apreciación pecuniaria, que son valuables pecuniariamente, que sí o sí las efectúa el Estado, sea la administración pública central o nacional o los entes descentralizados, que sí o sí tiene que haber una ley para que se haga ese gasto público, y sí o sí tiene que ser para necesidades públicas, es decir, para los fines de interés público. Dicho esto, ahora pasamos a ¿qué? A analizar en qué se gasta en los periodos 2019, en qué se gastó o en qué se está gastando en los periodos 2019, 2020 y 2021. Iniciamos con el presupuesto vigente y con el presupuesto vengado, es decir, con lo que fue presupuestado para el año y lo que realmente se gastó. Y acá vemos, por ejemplo, que el concepto de más gasto público es el de transferencias. ¿Qué contiene el concepto de transferencias? Jubilaciones, retiros, pensiones, ayudas sociales y en menor grado transferencias a instituciones privadas, universidades nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos en 2019, rondó el 64%. En 2019, otro concepto también elevado fue el de servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. No es el tema de la charla, pero entendemos por qué. ¿Y qué contiene este servicio de deuda y disminución de pasivos? Es toda la deuda colocada en moneda nacional, toda la deuda colocada en moneda extranjera y todos los pasivos de esas deudas que tenemos que ir afrontando. Y por último, en 2019, el gasto en personal, que rondó entre el 9,25 y 9,43%. Ahora bien, pasamos al año 2020, con 9 meses de pandemia. Tuvimos que las transferencias, jubilaciones, retiros, pensiones, ayudas sociales, aumentó un 78%, de un 64% que veníamos de 2019, con cuestiones de la deuda, que también no es tema de la charla, bajó el concepto de servicio de deuda y disminución de otros pasivos a un 12 y un 9% real devengado en el 2020, y el gasto de personal, o el gasto en personal, se presupuestó en 8% y realmente fue devengado en un 8,29. Pero ese 8,29 a valores absolutos es menor a lo presupuestado. Y en 2021
tenemos las transferencias en un 76,08%, el servicio de deuda a casi 8 puntos y el gasto en personal en 7,97% presupuestado para 2021. Ahora, analizando de 2007 a hoy el gasto presupuestado, tenemos que en 2007 teníamos un gasto de personal de 10,25% del total del presupuesto, con picos en 2010 con un 11%, en 2012 casi con un 11%, en 2015 con un 11%, y ya en 2017 con una tendencia a la baja. Lo que realmente se gastó, o lo que se ejecutó, el devengado, tenemos picos en el año 2010 hacia 2011 con el 11,20%, de 2012 a 2013 un 11, casi 30%, un pico en el 2015 de 11,31%, y a partir de 2017 con una tendencia a la baja, llegando hoy a 8,27 ejecutado a noviembre, pero insistiendo que es mucho menor el monto en valores absolutos que lo que se presupuestó. ¿Qué quiere decir esto? Viendo los números por ahora, ya podemos empezar a hablar que como evolucionó el gasto público, y en especial este gasto en personal, ya podemos decir que quienes pregonan este ataque hacia los trabajadores y trabajadoras del Estado con el excesivo gasto público es un eslogan vacío, carente de sustento. ¿Por qué? Porque al ser un 7,99% del gasto público, para esta gente que piensa de esta manera, achicar sobre esa base no tendría un ahorro significativo en el Estado. Así que solo es un eslogan vacío. Hasta acá el primer interrogante. Nos queda como base que el gasto del presupuesto en personal del total del gasto público es de un 7,99% en la actualidad. Ahora bien, vamos al segundo interrogante, la foto. ¿Qué hablamos cuando hablamos de empleo público a nivel nacional? Y bueno, primeramente tenemos que todo el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial de la Nación, otros entes del sector público nacional no financiero, las empresas y la sociedad del Estado, en total, totalizan 472.738 trabajadores. Y yendo al Poder Ejecutivo Nacional, estamos hablando de 350.982 trabajadores. Pero a priori no sabemos si es un número alto o bajo, porque no sabemos cuál es el contenido de estos trabajadores y trabajadoras, y dónde trabajan y qué escalafones son. Yendo a eso, y desagregando las empresas y sociedades del Estado, tenemos que hay un total de 413.107 trabajadores, de los cuales 344.547 son permanentes, 996 en servicio al exterior y contratados casi 68.000. Pero bien, tenemos que ver de qué escalafones son estos trabajadores. Y bueno, el 21,15% es personal militar de las Fuerzas Armadas. El 16% sí es personal de SINEP, que después lo vamos a analizar. El 9% del total de estos trabajadores es personal de seguridad y defensa de la Gendarmería Nacional. El 7,5% del total de estos trabajadores y trabajadoras es personal de seguridad y defensa de la Policía Federal, el 6,7% es personal del Poder Judicial y el 5,17% es personal de seguridad y defensa de Prefectura Naval Argentina. Es decir, tenemos un gran componente de lo que tiene que ver con la seguridad. Y si vamos a cada una de las provincias, cuando hablamos de empleo público estamos hablando de los compañeros y compañeras trabajadores de la salud, los compañeros y compañeras trabajadoras docentes, y los compañeros y compañeras trabajadoras tanto en lo civil como en seguridad de lo que tiene que ver con las fuerzas. Ahora bien, desagregamos y llegamos al Poder Ejecutivo Nacional. Y vamos a analizar lo siguiente. De los 385.471 trabajadores, 317.907 son de planta permanente o transitoria y 67.564 son contratados. Si nos lo analizamos por edades, tenemos que
la mayor cantidad de trabajadores por edad va entre el rango de 35 años y 49 años. Y en segunda parte va entre 20 y 34 años. Para citar un ejemplo, podemos decir que lo que representa 35 y 49 años es el 40% del total de los trabajadores, y los que representan entre 20 y 34 años es el 35% del total de los trabajadores. Y si vamos por una cuestión de discriminar entre trabajadores y trabajadoras, vamos a tener que en el Poder Ejecutivo Nacional el 63% son trabajadores y el 36,17% son trabajadoras. Es decir, después vamos a analizar el CINEP y vamos a ver cómo cambia esa realidad. Otra forma de mostrar estos totales del poder es por escalafón, organismos reguladores, organismos que van por la convención, por la ley de 14250 de Convención Colectiva de Trabajo, el CINEP, militares y seguridad, civiles de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, otra forma de exponer estos datos es por el régimen jurídico. Si es dentro del marco de la negociación colectiva del Estado, el convenio 214, si es dentro del marco de la convención colectiva de la ley 14250, si es personal militar, si es personal de seguridad, si es personal nacional de residencias médicas, entre otros. No quiero abundar mucho en los datos porque estos datos van a estar a disposición de ustedes cuando termine esta parte. Bueno, llegamos al CINEP, al Sistema Nacional de Empleo Público. Y acá vamos a ver dos características claves. La primera característica, el CINEP cuenta con 66.057 trabajadores, de los cuales de planta permanente y transitoria son 20.459 y contratados 45.598. Es decir, todavía seguimos trabajando en este pasaje de los contratados a la planta permanente. Si lo analizamos por edades, en lo que tiene que ver con las edades, en CINEP el colectivo de edad más significativo va entre los 35 y 49 años, que es el 47,86%. Y si lo analizamos en cuestión de trabajadores y trabajadoras, bajo nuestra alegría, existen más trabajadoras en el CINEP, llegando a un 53,38% de trabajadoras y 46,62% de trabajadores. Hasta acá, lo que quisimos ver es la foto. ¿Qué hablamos o de qué estamos hablando? Poniendo en figura de personas, de lo que es el empleo público. Y ahora vamos a pasar al tercer interrogante, o a la tercera cuestión, que es el salario en relación al consumo. Para analizar esto, tomo un salario promedio con los aumentos del último mes para que sea más representativo, tanto del convenio 214 como del CINEP. Entonces, el salario promedio del convenio 214 asciende a 118.088 pesos, que haciendo las deducciones determinadas nos da aproximadamente un neto de 94.470 pesos. En cambio, en el CINEP, acá dice julio 2020, pero es octubre de 2021, tenemos un promedio de 104.637 y un neto aproximado de 83.710. Contrastándolo con un estudio que hacen los compañeros de nuestra organización sobre lo que tiene que ver el consumo en el hogar de una familia en la Ciudad de Buenos Aires, que al día de hoy en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asciende a 156.096 pesos, podemos decir que solo el 51,85% de los trabajadores del convenio 214 supera el 50% de la canasta. En cambio, solo el 8,2% de los trabajadores del convenio 214 supera la canasta. Por otro lado, si vamos al CINEP, dentro del colectivo de los 65.935 trabajadores, sacando los trabajadores en el exterior, tenemos que solo el 40% supera el 50% de la canasta.
y por el otro lado tenemos que solo el 5,9% de los trabajadores supera la canasta completa que plantea este estudio del CESIAC. En síntesis, tenemos ingreso, la fórmula tradicional, ingreso igual consumo más ahorro. Si el ingreso que tenemos no llega al consumo, tenemos un problema. Tenemos trabajadores con endeudamiento. Entonces, ¿qué genera? Que el ingreso más el endeudamiento no del consumo y toda la problemática que estuvimos viviendo en esta pandemia con la pérdida del poder adquisitivo y todo el tema de la inflación y demás. Ahora bien, como síntesis de estos 3 puntos, en términos cuantitativos, la inversión en empleo público dentro de la administración pública es exigua de lo que es el gasto público total. Ya lo analizamos, es un 7,99% del gasto total. Como planteaba Javier, las consecuencias del achicamiento del plantel de trabajadores y trabajadoras estatales en lugares claves durante el gobierno entre el 2015 y 2019, no lo vamos a nombrar porque si no siempre lo nombramos, fueron el deterioro de las capacidades estatales, creando un marco propicio para la desprotección social, que es con lo que nos encontramos cuando empezamos a afrontar la pandemia. La accesibilidad a los pisos del bienestar del pueblo y la custodia de derechos humanos es muy difícil de cuantificar. Por eso esta cuestión de analizar el 8%, bueno, esto es difícil analizar cuál es el bienestar del pueblo, cómo defendemos los derechos humanos y cuantificarlo en dinero. Pero sin embargo, la planificación, diseño e implementación de las políticas públicas que aseguren esos pisos de bienestar al pueblo es el resultado de los trabajadores y trabajadoras del Estado argentino. La estigmatización hacia estos trabajadores, ¿en qué se funda? En lo innecesario de lo público. ¿Y qué es lo que genera esto? Un solo interés de las grandes corporaciones y los grandes grupos de poder que lo que quieren es un Estado en beneficio propio en detrimento de las necesidades y el interés público del pueblo. Gracias a Dios vimos como los trabajadores y trabajadoras durante la pandemia con su jerarquía y profesionalismo afrontaron con su vida, podemos decir, esto que fue algo que pudimos transitar el pueblo argentino. Muchísimas gracias, quedo a disposición para cualquier otro dato y bueno, le paso la palabra al compañero y abogado Omar Autón. Bueno, también le agradecemos por la charla, ha sido muy claro, los datos son bastante, bueno, como son los datos, ¿no? Son objetivos y no nos da lugar a pensar en alguna otra hipótesis para tener que debatir. Así que bueno, muchísimas gracias por todos estos datos. Bueno, buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, yo voy a tratar de agregar algunos elementos más a la discusión o al debate. Y que están vinculados quizás al segundo aspecto del título de este panel, al tema del discurso del achicamiento del Estado. Porque Javier decía muy bien cómo dentro de los discursos en campaña electoral habían aparecido elementos como la cantidad de empleados públicos, que no se creaba empleo registrado en el sector privado por la presión fiscal, bueno, eso lo explicaba también después Mateo. A mí me gustaría incorporar algunas otras variables, algunas otras cuestiones para la discusión. Primero, pidiendo disculpas, le agradezco profundamente a los compañeros y amigos de las relaciones del trabajo por la invitación para estar en este panel. Creo que han elegido muy bien el título de esta jornada sobre cuando hablan de entre transformaciones y desigualdades, ¿no? Y yo creo que también lo que voy a decir tiene un poco que ver con esto, con las transformaciones y con las desigualdades que se generan. Digo, si reflexionamos, hacemos un poco de memoria, hace 2 o 3 años aparte hay una cuestión instalada en todos los espacios de debate que hablan sobre el trabajo. Y es lo que se ha dado en llamar comúnmente el futuro del mundo del trabajo. Desde un lado, desde la derecha o la nueva derecha, etcétera, etcétera, instalando el criterio que las transformaciones tecnológicas van a destruir
millones y millones de puestos de trabajo, que esto es una inevitabilidad del desarrollo y del progreso, y que lo único que podemos hacer es adecuarnos a esta realidad. Hasta la OIT lo tiene incorporado como tema de debate. Y lo que es peor, también muchos mujeres y hombres del sector, digamos, más progresista del pensamiento, dan por sentado este fenómeno como una realidad, como un daño colateral que es, y ni siquiera lo cuestiona. Es decir, la incorporación de nuevas tecnologías, independientemente de cualquier otra cuestión, va a destruir millones de puestos de trabajo, y esto es así. Tenemos que pensar qué hacemos frente a esto. Esto también se plantea respecto del Estado, porque lo que se está diciendo es que la dificultad para generar empleo registrado ante la falta de capacitaciones o falta de formación profesional, obliga a los estados a incorporar esos trabajadores al Estado, agregando un segundo elemento, la denigración del empleo público, que es: en el Estado van aquellos que no pueden trabajar en el sector privado. Ahora bien, a mí me gustaría que empezáramos a reflexionar sobre algunas cosas. Hace unos años atrás yo escuché una frase que quizá no tenga que ver con esta temática, de un músico, de Ricardo Mollo. Ricardo Mollo hablaba de algo que él denominaba la alta rotación. ¿Qué significa esto? Significa que uno prendía las radios en distintas estaciones FM y escuchaba los mismos temas. Entonces uno daba por sentado que si escuchaba eso es porque eso era lo que estaba instalado como en el gusto de la gente. Y él decía: no, es al revés. Lo que pasa es que se paga para darle alta rotación a esa música, y entonces la gente que la escucha termina pensando que eso es lo que le gusta. Yo creo que con esto nos está pasando algo muy parecido. Si nosotros damos por sentado estas discusiones, no abrimos otras. Por ejemplo, si hablamos no hablemos del futuro del mundo del trabajo, no hablemos de si van a perder puestos de trabajo. ¿Cuál es el futuro de la empresa? ¿Cuál es el futuro de las fuerzas productivas dentro del capitalismo? Ahí también damos por sentado que a las empresas el único futuro o destino que le queda es reconvertirse para hacerse competitivas, hacerse globales, poder competir en los mercados internacionales. ¿Y cómo se hacen competitivas? Reduciendo personal, reduciendo costos, reduciendo presión impositiva. Entonces, en un círculo vicioso, ¿qué nos termina pasando? Nos termina pasando que, bueno, si queremos ser competitivos, si queremos que nuestras empresas puedan exportar, si queremos tener un Estado que sea más chico y gaste menos, pero más eficiente, la tecnología, hay que incorporar la tecnología. Y la tecnología, repito, como un daño colateral, destruye puestos de trabajo y condena a aquellos, digamos, en términos muy darwinianos, a los menos aptos, a engrosar el sector de exclusión, el sector de marginación, el sector de la pobreza. Pero hablo de círculo vicioso porque además, como se pretende que para ser competitivo hay que reducir impuestos, al mismo tiempo le estamos sacando al Estado los elementos necesarios como para tener alguna política destinada a este sector, que va a ir a parar, va a perder su trabajo, va a ir a parar a la pobreza, a la miseria, a la marginación. Lo que el Papa Francisco llama la sociedad del descarte. La pregunta es, una primera pregunta sería: ¿es cierto que hay que flexibilizar las relaciones de trabajo? ¿Es cierto que hay que flexibilizar las modalidades contractuales del empleo para generar mayor cantidad de trabajo y mayor cantidad de trabajo registrado? Miren, hace muy poco tiempo, el secretario académico de la carrera de Relaciones de Trabajo, el amigo Luis Roa, nos presentaba en otra reunión de este tipo unos cuadros que demostraban de manera palmaria que entre el año 1993 y el año 2003, en que se habían adoptado todas estas medidas de flexibilización, de reducción, de modificaciones a la ley de contrato de trabajo, a la negociación colectiva, en la que prácticamente no había habido negociación colectiva, etcétera, 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 una gran cantidad de normas, lo que había aumentado era precisamente lo contrario. Lo que había aumentado era la desocupación y el empleo no registrado. Mientras que entre el 2013 y el 2015, que se habían reinstalado muchas de esas normas protectorias del trabajo, había crecido el empleo y había crecido el trabajo registrado. Pero claro, esto, que es un estudio serio,
que es un estudio con números y como, bueno, de alguna manera el que presentó Mateo, esto no sale en los medios de comunicación porque ellos se dedican a la alta rotación de la que hablaba Moyo, que nos instala el concepto de que es inevitable la reducción de empleo, es inevitable que el Estado tenga que reducir su presencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para ser claro, estamos hablando de una cuestión política, estamos hablando de una cuestión social, no estamos hablando de una cuestión científica. Y a esto también me quiero dedicar un poco, ¿no? Con este tema de los avances científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en esto está pasando otro fenómeno, y es, algunos lo recordarán, cuando Marx en El Capital nos habla del fetichismo de las mercancías, definiéndolo como que es algo que nos lleva a percibir el valor económico como algo que surge y reside dentro de la mercancía misma, dejando de lado las relaciones interpersonales para producción, lo que él llamaba en ese entonces la fuerza de trabajo utilizada para producir esa mercancía. Por lo tanto, los sujetos se cosificaban. El sujeto de la actividad pasaba a ser la cosa, la mercancía, y no las personas que con su fuerza de trabajo la producían. Por eso él hablaba de un fetichismo del valor de la mercancía. Si ustedes me permiten, y por supuesto salvando las distancias, a mí me gustaría hablar del fetichismo de la tecnología. Cuando digo el fetichismo de la tecnología es porque mientras sigamos hablando de ella como un fatalismo, como algo propio, como un progreso natural, independiente de los deseos y acciones de los hombres, que por supuesto trae consecuencias, buenas o malas, pero si las mismas las damos por inevitables, y que siempre ha sido así, y que además los científicos y los tecnólogos son personas que trabajan fuera de todo tipo de presión y fuera de todo tipo de demanda, de requerimiento de los sectores económicos, no vamos a poder encontrarle la vuelta a esta cuestión. Yo prefiero, en este caso, seguir a una filósofa, ensayista, profesora universitaria, Amelia Podetti, que fue docente precisamente de la Facultad de Ciencias Sociales y que fue parte de lo que en la década del 60 se dio en llamar las cátedras nacionales, que ella nos decía que en realidad esto era absolutamente falso. La objetividad de la ciencia era algo absolutamente falso. Ella decía que era un instrumento al servicio de una sociedad y sus proyectos, que tiene una función social y política a la que debe estar subordinada. Y que esto determina directa o indirectamente el trabajo de un científico. Esto no es negar el progreso, pero sí es negar que este progreso sea algo lineal, uniforme y autónomo de las necesidades de una sociedad o de una comunidad en un momento determinado. Ella decía que en realidad esto era orientado y determinado por un proyecto político que recoge la tradición disponible, la reelabora, la transforma y la orienta de acuerdo a sus objetivos. Y voy a esto porque hay varias cuestiones que se mencionan ahora. Por ejemplo, se habla que estamos atravesando una revolución tecnológica y científica inédita en la historia de la humanidad y que es inevitable, que es incontrolable, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, yo creo que si hay algo que está directamente vinculado a la vida de la humanidad, es precisamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en la medida que la entendamos, en que la recuperemos como una ciencia social. Con Mateo y con Javier muchas veces hemos hablado que cuando hablamos de economía, la economía fue pensada y surgió como la necesidad de estudiar la forma de obtener los recursos necesarios para una comunidad en un lugar determinado y en un tiempo determinado para su subsistencia y su desarrollo. Poco a poco se fue transformando en una especie de ciencia oculta, reservada al conocimiento de algunos gurúes, y donde además empieza a tener leyes universales, como la ley de la física, ¿no? Que no se discuten, que esto es así. Por ejemplo, dicen, si el Estado aumenta la emisión monetaria, aumenta exponencialmente la inflación. Y todo el mundo dice, sí, así es. Ahora, si uno les dice, mire, pero hay algo que no me cierra, porque en el año 2019 el gobierno de Macri prácticamente no emitió dinero,
y tuvimos más del 50% de inflación y un deterioro de nuestro signo monetario que fue monstruoso. Pasamos de tener un dólar a 20 pesos a un dólar a 100. Silencio, nadie nos contesta. Dicen, no, eso es política, esto es así. Al mismo tiempo le puede decir, la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido que en el año 2021 va a emitir moneda por un valor equivalente a 2 veces y media la masa monetaria de los Estados Unidos. Aquel que tenga una idea de lo que significa la masa monetaria, pues Mateo quizás lo pueda aclarar, tendrá idea de lo que significa semejante nivel de emisión monetaria, sin tener ningún miedo a que haya una especie de hiperinflación o estanflación en Estados Unidos. Y digo esto porque esta costumbre de robarnos del debate, de quitarnos del debate cosas que deben ser sometidas a debate, porque como toda ciencia social, y que son todas las ciencias de alguna manera, es sometida a debate y cambia con el tiempo, y además debe ser situado. Debemos ver de dónde, en qué lugar estamos hablando, de qué tiempo estamos hablando, de qué cultura estamos hablando, de qué comunidad, para entonces después a partir de ahí hablar. A ver, si hasta las propias leyes científicas, digo, cuando uno habla de ciertas cuestiones como la ley de gravedad no es una ciencia en todo el universo. Requiere ciertos elementos para que se dé la ley de gravedad, por ejemplo, la masa de la Tierra. Imaginemos en materia económica, social o lo que fuera. Pero si pensamos esto, yo les pregunto a todos, digo, a ver, por ejemplo, el descubrimiento del fuego para los hombres primitivos. El descubrimiento de las tinturas que le permitió al hombre primitivo antes de Gutenberg dejar muestras de su organización, de su vida, lo que fuera, en las paredes de las cuevas. El descubrimiento de los ciclos de la naturaleza, que permitió pasar de la familia y la horda a la vida sedentaria de los pueblos, y de ahí a las otras formas de organización social que hemos conocido. La rueda, el descubrimiento del metal, el descubrimiento de la herradura que Europa toma de los pueblos árabes y cambia todas las estrategias de guerra de la Edad Media. También para esa gente, también para esa época deben haber sido descubrimientos monstruosos, descubrimientos que cambiaron la vida de toda una comunidad. Y así podríamos, insisto, seguir por mucho tiempo. Ahora yo les pregunto a todos, ¿sería posible pensar en Leonardo da Vinci con sus geniales desarrollos de armas, planos de submarino o helicópteros sin pensar en los Sforza, en César Borgia o en Francisco I de Francia, que fueron sus mentores, sus protectores y quienes de alguna manera le permitieron dedicarse a pensar y a trabajar? Pegando un salto en la historia, ¿alguien podría imaginar a Wernher von Braun, después de haber sido el hombre que diseñó las bombas B-1 y bombas B-2 que arrasaron con Londres en la Segunda Guerra Mundial, que podría haber sido lo que fue el padre de la carrera espacial, si no hubiera sido porque Estados Unidos lo tomó y a través de la NASA puso todo el dinero disponible para que eso se desarrollara? ¿Alguien podría pensar la actual revolución de las comunicaciones sin ese desarrollo, sin ese trabajo en la NASA, en la carrera espacial y luego en la pseudo-guerra de las galaxias pensada por Ronald Reagan con todo lo que significó, repito, el desarrollo de la informática? ¿Alguien podría pensar el Silicon Valley sin las monstruosas inversiones que el Estado de Estados Unidos ha hecho? Hace poco un diputado español levantaba un iPhone y decía, esto supuestamente es el paradigma del desarrollo tecnológico y a partir de la actividad privada, y luego empezaba a desglosar las distintas partes y decía cuánto había de inversión pública, cuánto había de trabajo del Estado, cuánto había de aprovechamiento del pensamiento, universidades, etcétera, etcétera, para que se llegara a esos niveles de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, si repensamos el desarrollo científico, si repensamos el desarrollo tecnológico, no hay inevitabilidad de ninguna. Y entonces, ¿qué deberíamos decirnos? Lo que deberíamos decirnos es cierto que el desarrollo tecnológico puede hacer desaparecer ciertas actividades y aparecer otras. Cierto es además que no somos ludistas, no vamos a destruir las máquinas. Pero tan cierto es esto como que un proyecto inteligente es aquel que toma los desarrollos científicos y tecnológicos necesarios para mejorar la vida y el desarrollo de los habitantes de una comunidad en un momento determinado. No es simplemente la compra o la incorporación de tecnología en abstracto y la incorporación de tecnología a ciegas.
debemos incorporarla, debemos verla, pero también debemos ser muy racionales. Y acá voy a poner algunos ejemplos de lo que hace a este tema en el Estado. Nos hemos llenado la boca últimamente hablando del Estado inteligente, el gobierno electrónico, la firma digital, etcétera, etcétera. Hoy mismo veía en una plataforma el PAMI difundiendo su aplicación para que todos los jubilados hagan sus trámites del PAMI a través de la aplicación. Yo les pregunto una cosa. ¿Es esto viable en una población que en las zonas rurales tiene un 60% de la población que no tiene conectividad a Internet? Que en las zonas urbanas tiene más de un 40% de población a lo que se llama analfabeta digital, y que además dentro del 60% que no es analfabeto digital, un alto porcentaje no puede pagar los costos hoy de una conectividad medianamente seria. Miren, cuando empezó la vacunación contra el COVID, se hablaba mucho de los antivacunas, de la gente que no se inscribía para vacunarse. Yo tuve oportunidad de hablar hace unos meses con gente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que ahora estaban yendo casa por casa o a las estaciones de tren. Y cuando le pregunté esto me dijeron, no hay gente que no se quiera vacunar. El problema es que hay mucha gente que no sabía cómo bajar la aplicación y cómo inscribirse. El problema es que hay casas donde hay una computadora para 4 o 5 miembros del grupo familiar y esa computadora se usaba para trabajar el padre, para trabajar la madre, para tener clase los chicos en la casa, o un celular con tarjeta prepaga que no tiene a veces la capacidad, y por eso esa gente no se había inscrito. Hay mucha gente, y muy especialmente la gente de más de 60 años, que para inscribirse necesitaron que un vecino, que un hijo fuera y lo ayudara a bajar la aplicación. Entonces yo pregunto, en este país, en este estado, en esta sociedad, el pretender que todo el mundo haga uso o pueda acceder a las prestaciones de sectores como el PAMI o el ANSES a través de plataformas, ¿es inclusivo o es excluyente? Y al que tenga dudas, me diga, bueno, esto pasa en la Argentina. Yo les recomiendo una película de Ken Loach, un gran director que esta película se llama Yo, Daniel Blake. Esta película trata sobre un desocupado inglés que quiere acceder a las prestaciones de la Seguridad Social. Estas prestaciones están en manos de agencias que son privadas, porque recuerden que Thatcher creó este criterio de las agencias y la administración privada como más eficiente, pero resulta que esta persona no sabe llenar los formularios que tiene que llenar, acceder a esa plataforma para acceder al beneficio. Por lo tanto, y cuando va a las oficinas, en la oficina lo recibe una empleada que dice, no señor, ese trámite tiene que hacerlo a través online. Ese trámite tiene que hacerlo a través de la página de nuestra institución. Ese trámite tiene que hacerlo a través de la aplicación. Y esta persona dice, pero yo no sé hacerlo. Yo desconozco cómo se hace. Bueno, para ser muy breve, por supuesto, esta persona termina muriendo sin haber accedido a los beneficios de la Seguridad Social en Inglaterra. Por lo tanto, no es un problema meramente de la Argentina esta cuestión. Pero claro, parece ser que si no bajamos toda plataforma, y atención, tampoco estoy diciendo que no hay que utilizar las plataformas. Lo que tenemos que tener en claro es que la utilización de las mismas, la utilización de toda esta cultura online, está destinada a un sector limitado de la sociedad argentina. Está destinado a un sector limitado de la sociedad en el mundo. Porque en la medida que crece, como decíamos al principio, la cantidad de gente que va a la desocupación, a la marginación, en la medida que los sistemas educativos también se deterioran y bastante, y muchos chicos, los que terminan, vamos a ser sinceros, muchos de nuestros chicos no terminan la escuela primaria, y gran parte de nuestros chicos, pese a que sea obligatoriedad la escuela secundaria, no la terminan, y en muchos casos ni siquiera hasta tienen dificultades para iniciarla, porque vayan ustedes a conseguir una vacante en un colegio secundario, en el AMBA, y después me cuentan. Entonces, digo esto porque me parece que hay muchas, no con el afán de cerrar discusiones o de cerrar debates o cosas por el estilo. Al contrario, lo digo con toda la intención de abrir los debates, de que nos demos estos debates, de que repensemos este tipo de situaciones, de que repensemos cuál es el rol del Estado en esto. Y lo digo
desde una organización y de un sector que si hay algo que ha valorado es el tema de la recapacitación y la formación de sus trabajadores. Cuando Javier hablaba del Fondo Permanente de Capacitación, voy a subrayar algo por si se escapó. El Fondo Permanente de Capacitación ya se planteó en la negociación colectiva en el año 98 y se reglamentó ya en el año 2008, cuando todavía estos temas no estaban instalados. Y su nombre original era Fondo Permanente de Capacitación y Reconversión Laboral, pensando en cómo se reconvertía a aquellos trabajadores que podían verse afectados. ¿Y saben por qué fue esto? Porque habíamos atravesado el fenómeno de la aparición de la computadora en las mesas de entrada de los distintos organismos. Y por ende, compañeras y compañeros, que eran los que atendían en la mesa de entrada con los famosos formularios por escrito, que se tendrían que quedar sin trabajo. Y si quieren una demostración de cuánto se puede hacer cuando las cosas se encaran de esta manera, quizás los estudiantes de esta carrera son muy jóvenes y no recordarán lo que significaba hace 15 o 20 años atrás perder el documento nacional de identidad. No recordarán lo que significaba ir a la comisaría, que en la comisaría nos dieran un papelito blanco, que era una constancia que lo habíamos perdido, empezar a tramitar un duplicado y por ahí andar con ese papelito durante meses o años hasta que aparecía ese documento. Y ni que hablar del pasaporte. Bueno, ¿cómo creen que se hizo ahora para que esto fuera tan radicalmente distinto como es hoy en día tramitar un pasaporte o un DNI, donde uno saca su turno por su computadora personal o por el celular? Los trabajadores son los mismos. No se cambiaron trabajadores ni se incorporaron otros trabajadores. Fue un larguísimo trabajo de más de 2 años, donde se reconvirtió y se recalificó a compañeros que estaban acostumbrados a trabajar con cajitas, con fichas, para que supieran manejar una computadora y para que pudieran hacer lo que están haciendo ahora. O sea, se puede incorporar tecnología, se puede acelerar los tiempos de trabajo, se puede aplicar todos los desarrollos y al mismo tiempo que esto no signifique destrucción de puestos de trabajo, que al mismo tiempo esto no signifique aumentar la marginación y que al mismo tiempo esto no signifique excluir también a la población que tiene necesariamente o que demanda prestaciones o acciones del Estado, y por eso insisto con estos dos organismos, ANSES y PAMI, porque vamos a aumentar la exclusión. ¿Ustedes recuerdan en plena pandemia un día que se armó un gran desastre? Porque fueron todos los jubilados a los bancos a cobrar y todo el mundo gritaba, pero si quieren la tarjeta, que usen la tarjeta. Evidentemente los que gritaban eso no tienen un familiar jubilado que tenga más de 70, 75 años, porque esos siguen yendo a fin de mes a cobrar y a retirar la totalidad de su jubilación al banco porque no se acostumbran a usar la tarjeta o porque no todos los negocios del barrio donde viven tienen el postnet necesario como para que la usen. Esa es la Argentina real. Ojo con esto, ¿eh? Y lo digo porque todo esto, por eso dije lo que dije al principio, es una definición que tiene que dar el Estado. El Estado es el que tiene que definir de qué manera incorporamos nuevas tecnologías, de qué manera lo hacemos incluyendo trabajadores y no excluyendo trabajadores, no lanzando más gente a la exclusión, y al mismo tiempo no comprando fetiches, no comprando, como decía Jaureche, no yendo al almacén con el manual del almacenero. Y yo no soy un crítico, cuando hablo de pensar situadamente, cuando digo de discutir desde nuestra propia realidad, yo no niego tampoco, o sea, no soy un renegado del conocimiento que producen los países centrales. Pero sería demasiado ingenuo si negara algo que se llama el colonialismo, si negara algo que se llama la deformación cultural. Yo les quiero contar dos anécdotas nada más para que tomemos a veces esto de las ideas universales. A ver, ¿quién de ustedes no escuchó hablar, por ejemplo, de una frase de Thomas Hobbes, donde él decía que el hombre es el lobo del hombre? Todos. Esto justificó inclusive una visión de la necesidad de la aparición del Estado para poder evitar que todos nos matáramos entre todos. Bueno, ¿saben una cosa? Esta frase no es de Hobbes. Y además, Hobbes la deformó. Esta frase surge por primera vez hace muchos siglos. El primero que la pronunció fue
un comediógrafo, un comediante romano, que era Tito Plauto, en un libro que se llama La Asinaria. ¿Cómo era esta frase real? Decía, lobo es el hombre para el hombre y no hombre cuando desconoce al otro. Ojo, lo que aparece después de la coma le cambia totalmente el sentido a la frase original. Porque lo que está diciendo es que el hombre se transforma en lobo del hombre cuando lo desconoce como tal, cuando le niega su carácter de igual. Miren qué diferencia entre una cosa y la otra. Ni que hablar cuando hablamos de otro hombre muy leído y un maestro del pensamiento de las burguesías nacionales como John Locke, que al mismo tiempo que escribía su libro Ensayos sobre el entendimiento humano, vivía de la rentabilidad que le daba su dinero la Royal Africa Company dedicada al tráfico de esclavos. Paradojal, ¿no? Entonces digo, basta de comprar mitos, y esto no significa no leer a Hobbes o no leer a Locke. Lo que digo es leámoslo sabiendo a quién estamos leyendo, en qué momento escribió, a quiénes respondía. Y digo, y acá sí para ir terminando, porque el colonialismo logró algo que es muy grave, logró desmentirlo a Miguel de Unamuno. Ustedes recordarán que cuando don Miguel de Unamuno lanzó su frase famosa de venceréis, pero no convenceréis. En ese momento, en ese mismo auditorio, alguien se levantó y le respondió, mueran los intelectuales, viva la muerte. Ese era Millán Astray. Hay muchos hoy en día de la nueva derecha que suscribirían al pie a Millán Astray, ¿no? Muera la cultura, viva la muerte. El colonialismo ha logrado en parte desmentirlo a don Miguel porque nos ha convencido que este fenómeno de los países poderosos y de los países pobres, este fenómeno del norte y del sur, es un fenómeno lógico, es un fenómeno de la naturaleza. Hasta en nuestra historia, ingenieros o Alberti decían que el mundo funcionaba de acuerdo a leyes naturales, y que en las leyes naturales había algunos sectores que cumplían un rol y otros sectores que cumplían otro. Entonces, esto justificaban, había países que eran industriales y nosotros tenemos un rol que era alimentar a los países industriales. A eso nos lleva un cientificismo abstracto, un cientificismo impregnado del positivismo que nos generó también la revolución industrial, porque no hay revolución sin revolución cultural. Y creo que nos plantea un gran desafío. Si queremos saber cómo se hace para jerarquizar a los trabajadores públicos, creo que hay experiencias y hay caminos. Si queremos saber cómo se enfrentan los discursos del achicamiento del Estado, tenemos que saber por qué hay discursos que quieren achicar al Estado. Y si seguimos esta línea de pensamiento y vamos hacia cómo aparecen estos pensamientos, vamos a ver que tienen su origen en las mismas fuentes y que no son nada nuevo. Esta es otra cosa muy divertida. Digamos, uno de los últimos epifenómenos de la política argentina, un caso muy particular realmente para el estudio de la carrera de sociología de la facultad de ustedes. Es un candidato que es el antisistema por excelencia y que fue el candidato que tuvo mayor cantidad de minutos en todos los medios de comunicación de la República Argentina durante meses. Es la única sociedad que promueve y difunde lo que están supuestamente reclamando que se destruya esa sociedad. Pero bueno, dejémoslo así. Su discurso está basado en discursos básicamente de una sola persona, el famoso Fred Hayek, un economista austríaco, que tuvo el sincericidio de ir a Chile en época de Pinochet y decir que él prefería una dictadura con libertad de mercado que la libertad con un Estado presente o con un Estado gobiante. ¿Ustedes creen que eso es pensamiento científico? ¿Ustedes creen que eso responde simplemente a leyes de la naturaleza, de investigación? No, eso es pensamiento situado, o sea, responde a un interés, a un lugar y a un momento determinado. Lo que creo y por eso saludo que se promuevan actividades como esta, ya 10 jornadas de este tipo de la carrera,
Saludo además que tengo la información, que es justamente una de las carreras que tiene mayor cantidad de inscriptos y mayor cantidad de alumnos, lo cual demuestra que hay un gran interés en debatir y discutir todo este tema de las relaciones de trabajo, de cómo se forman, de cómo son y cómo deberían ser. Y los invito a que sigamos multiplicando las discusiones, los debates, que nos atrevamos a ser iconoclastas, que nos atrevamos a no atarnos a prejuicios y a discutir todo, a ser capaces de reflexionar, pero básicamente a no perder de vista que todas las ciencias son sociales y que todo es bueno o malo en la medida que sirva para mejorar la condición humana, para hacer más fácil la vida humana, para mejorar la forma en que vivimos, y no cuando está pensado pura y exclusivamente para enriquecer a un sector cada vez más chico y lanzar a la miseria y a la degradación a un sector de la población cada vez más grande. Quizás me fui un poquito del tema, pero creo que el Estado tiene un rol central en esto y necesita empleados jerarquizados, necesita carreras administrativas, necesita un montón de estas cosas para poder cumplir el rol que esperamos para que esto no ocurra. Les agradezco mucho por estos minutos y estoy a disposición por cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias. Están aplaudiendo todos acá. En las imágenes. Bueno, queremos recordarles las preguntas, las que iban en el chat. Vamos a pasar a leerlas. Bueno, hay felicitaciones, más que preguntas y felicitaciones a cada uno. Es bastante bueno. Bueno, ¿alguno quiere desilenciarse y hacer la pregunta en voz alta? ¿Alguien que se anime? Hay algunas preguntas en el chat. No sé si Denise quiere decirlo a viva voz o lo leemos de acá. Mejor a viva voz por una cuestión de... También. Más fácil de interpretar. Claro. Buenos días. En primer lugar, felicitar a las compañeras que pusieron, han sido muy claros, con unas líneas argumentales bastante sólidas, entendibles, accesibles a diversos marcos teóricos. Bueno, sin ponerme en academicista, tenía unas 3 preguntas que me quedaron rondando con las exposiciones. Sería feo leerlas, pero bueno, en primer lugar, tenía 3 preguntas particulares en relación al empleo, al tipo de empleo, y particularmente a algún rasgo que es no menor nacional, tanto que son políticas de cuidado, bueno, hablamos de los derechos humanos, y son, bueno, como ramas feminizadas de alguna manera. Mateo lo explicó en un gráfico, lo explicitó con los absolutos, y los porcentuales de manera oral. ¿Cómo se relacionaría eso con los bajos niveles salariales? ¿En qué medida afecta y cómo afecta la inestabilidad laboral la posibilidad del robustecimiento de las capacidades estatales? Un poco las líneas las han explicitado, pero bueno, me gustaría hablar un poco más en qué aspectos, en qué dimensiones, y cómo se podría medir esa pérdida de capacidades estatales a raíz de la inestabilidad laboral y las formas de contratación precarias, de la precariedad del empleo público. Si se podría también relacionar la necesidad de endeudamiento de los hogares, tanto de las trabajadoras y trabajadores que forman parte del sistema público de empleo nacional, así como también la población que es beneficiaria de las transferencias focalizadas, esa nueva política social de transferencias focales a determinados grupos poblacionales, con una nueva forma de disciplinamiento social. Así como Omar hablaba del disciplinamiento que provocan los centros respecto de las periferias con la imposición de una determinada división del trabajo, cómo esa necesidad de endeudamiento por no llegar a cubrir una canasta básica total afecta a los hogares, y en particular a estos hogares que dependemos del llamado gasto público
que en realidad también podría ser una forma de ponerle la antiojera a la socera, en otras palabras, a lo que es la intervención estatal. Y bueno, cómo afectaría la feminización de esa rama de producción con la partida de salarios. Bueno, muchas preguntas están más sistematizadas y organizadas escrito dentro del chat, pero las expuso de manera oral. Nuevamente, felicitaciones a los compañeros, que han sido muy claros. Perfecto, si quieren empiezo. Vamos entre los tres. ¿Cómo afecta la inestabilidad laboral a las posibilidades de robustecimiento de las capacidades estatales? Y como decía Omar, esto es un tema meramente político. Nosotros creemos en un Estado fuerte, eficiente, un Estado con trabajadores jerarquizados, con equidad, con igualdad. Y la realidad es que es así. Mientras tengamos trabajadores inestables, no vamos a poder tener un Estado fuerte. Sin perjuicio de eso, y quedó demostrado, como queda demostrado siempre, en la pandemia, en el 2001, en las peores épocas, que la fuerza sale del trabajador y de la trabajadora, esa jerarquía. Pero la realidad sí, la inestabilidad laboral, esta contratación masiva, estos contratados masivos, genera no robustecer el Estado, que nosotros queremos ese Estado fuerte. No sé si Javier o Omar quieren agregar algo sobre eso. Sí, yo quería sobre las reflexiones de Denise. Yo lo decía al principio, ¿no? Que la jerarquización tiene diferentes aristas y una de ellas, y muy importante, es la cuestión salarial. Y por supuesto que una política de achicamiento es someter a los trabajadores y trabajadoras estatales a niveles casi de pobreza. También de esa forma muchos emigran al sector privado, también de esa forma grandes compañeros y compañeros que tenemos en diferentes áreas son cooptados por empresas, y ese es uno de los puntos que evidentemente es necesario recuperar, la cuestión salarial. Solo eso. Sí, bueno, sí, yo también voy a agregar algo. A ver, varias cosas. Pues incluso hay otra pregunta, hay de otra asistente, Paula Sansi, que está muy vinculada con las preguntas que hizo Denise, así que bueno, voy a tratar un poco de contestarle algunas cosas a las dos. La inestabilidad laboral afecta a cualquier proyecto de tener una empresa fuerte o un Estado fuerte. Vayan a ver cuando surgieron todas estas ideas de eliminar las indemnizaciones por despido, etcétera, etcétera. Vayan a preguntarle a muchos empresarios de pequeñas y medianas empresas que te iban a decir, pero a mí no me interesa, porque yo cuando tomo a alguien no lo tomo para echarlo al otro día, lo tomo con la idea de que se quede. A mí me sirve un trabajador con experiencia, que sepa manejarse, etcétera, etcétera. A mí no me sirve que entran y salgan. Eso es muy propio de ciertas estabilidades que, claro, sí, ahí sí lucran con esta inestabilidad porque pagan salarios más bajos. Con respecto a la feminización del empleo en el cine, yo acá creo que en realidad no es que se ha feminizado, sino que se ha visibilizado que es un empleo femenino. Históricamente, el empleo público tuvo un alto porcentaje de compañeras trabajando. Lo que ocurría es que esas compañeras no tenían una gran visibilidad porque los puestos de conducción los ocupaban todos varones, que son dos cosas muy diferentes. Ahí lo que tenemos es un problema de otro tipo. Yo siempre, digamos, recurro a un número, quizás de hace unos años, pero creo que es simbólico. Cuando aparece el sistema de cargos con función ejecutiva, que creo que algo habló también Javier, y esto fue por allá por el 93, 94, se llama concurso para cubrir unos 1.200 cargos de conducción, direcciones nacionales, generales, simples, etcétera, etcétera. En el momento que se crea este régimen, la cantidad de mujeres que había en cargos de conducción a nivel de dirección no superaba un 4 o 5%. Cuando termina el proceso de concursos, la cantidad de mujeres que había en cargo de conducción se había elevado al 24%. En el año 96 se produce una segunda reforma del Estado, otra vez los famosos déficits fiscales, etcétera, etcétera, se paralizaron los concursos y la cantidad de mujeres en cargo de conducción volvió a bajar a un 4 o un 5%. Si esto creemos que es un mero problema de la naturaleza, me parece que estamos mirando una película equivocada. Esto tiene que ver claramente con una política de discriminación, con una política de, digamos, bueno,
que requiere otro tipo de cuestiones. Pero esto revela también que cuando hay concursos, cuando hay igualdad de oportunidades, y que la cantidad de compañeras que se visibilizan porque ocupan cargo de conducción crece exponencialmente, en primer lugar. En segundo lugar, creo que sí tiene que ver quizás con este tema de salarios más bajos, pero también eso tiene que ver con una Argentina pretérita. Muchos profesionales también entraban a trabajar al Estado porque decían, bueno, yo con el sueldo del Estado me mantengo, pero vivo de lo que saco en mi consultorio, si era un médico, en mi estudio, si es un abogado, etcétera, etcétera. Las profesiones universitarias liberales se han proletarizado de tal manera en los últimos años que hoy, salvo que alguien tenga un padre que ya es médico y que entonces lo lleva a su sanatorio o a su clínica, o un padre abogado que lo lleva a su estudio, lo más probable es que se proletaricen un médico teniendo 7, 8, 9 puestos en distintas clínicas a las que corre de un lado para el otro y haciendo guardia sábado y domingo, y un abogado trabajando de lo que puede, porque si se recibe, alquila una oficina y se sienta a esperar que le llegue algún cliente, lo puede llegar a encontrar cubierto por las plantas como en los libros de ciencia ficción. Esto ha llevado a que lo que era meramente un trabajo de apoyatura se empieza a transformar en un trabajo importante, porque además permite nada más y nada menos que el acceso a la cobertura médica y social de la obra social, para el trabajador y para todo su grupo familiar. Digo, estas cosas han ido trastocando profundamente valores que caracterizaban el empleo de la administración pública, que ahora han quedado directamente, digamos, sepultados por la historia, solo que todavía no alcanzan la visibilidad necesaria, porque es un proceso que se está dando de alguna manera internamente dentro de esto. Cuando Javier hablaba de en el empleo, creo que fuiste vos, Javier, o Mateo, que hablaba que el empleo provincial, casi un 80 o 90% del empleo público provincial es en educación, es en salud y es en seguridad. Nadie puede desconocer que de ese 90%, en el ámbito de salud y en el ámbito de la educación, hay un altísimo porcentaje de compañeras que lo hacen. Es más, hoy en día hay más estudiantes de medicina mujeres que varones. Digo, todo esto es un proceso de transformación que se está dando en la sociedad que todavía no adquiere la visibilidad necesaria en lo que son las estructuras del empleo público, pero que creo que es inevitable, y espero y deseo que sea inevitable que esto ocurra, en primer lugar. Y el tema de lo que pregunta Paula en el sentido de que la pérdida, cómo esta inestabilidad o los desguaces del Estado hacen que se pierda conocimiento acumulado, saber. Esto es terrible, esto es cierto, porque estamos, los que valoramos tanto el conocimiento académico como la capacitación, el conocimiento empírico, el que se adquiere a partir de que se está trabajando, sabemos lo que significa esto. Y yo me permitiría agregar algo a lo que mencionó Javier. Es cierto que hay compañeros que son, por ejemplo, todas las áreas de informática, es prácticamente imposible retener un compañero o un trabajador porque los sueldos que se pagan en el Estado son ínfimos al lado de los sueldos que se pagan en el sector privado. Pero atención, esto también pasa en sectores como la FIP, y muchas veces se encubre cierta forma de corruptela. ¿Por qué? Porque se busca al profesional que viene con una experiencia de cómo se aplican las normas, cómo se trabaja en el Estado, y lo llevan para el sector privado para que les explique cómo evadirlas, cómo eludirlas o cómo transgredirlas. Esto es una costumbre también en la sociedad argentina, ¿eh? Ojo con eso. Entonces sí, por supuesto que esto deteriora, se pierde calidad en el trabajo, como se pierde calidad en el trabajo al no saber aprovechar el conocimiento que tienen los trabajadores. Hace unos años, perdón, no hace poco, eran unos 4 años, 5 años. Estábamos trabajando con un tema de la posibilidad de que compañeros o trabajadores pasaran de un organismo a otro, y nos encontramos con un pedido de un compañero que era médico cirujano y trabajaba en el Ministerio de Turismo. Uno podría decir, ¿pero qué hace un médico cirujano en el Ministerio de Turismo? ¿Cómo puede ser que el Estado no tenga la base de informaciones necesarias para decir, perdón, acá tengo un médico cirujano, acá tengo un área de salud, este viene para acá? Bueno, esto no existe. No existe. Por eso a veces uno, cuando se habla del gobierno electrónico, de esto y el otro, piensa mucho verso, mucho se habla, pero después la realidad es que los propios circuitos internos
en muchos casos siguen siendo igualmente de engorrosos, y como en el Estado Nacional hay regulares, mediocres jefes de personal, pero muy pocos directores de recursos humanos, cuando digo directores de recursos humanos, estaría pretendiendo que hubiera directores de un área que estuviera pensando, por ejemplo, en un organismo, decir, bueno, a ver, ¿qué perfiles laborales son los que necesito hoy y cuáles son los que voy a necesitar de acá a 3 años, 4 años, 5 años? Lo que estudian ustedes en la carrera. Bueno, todo esto hace que se pierda capacidad, que se pierda trabajadores formados, que se pierda experiencia, que se pierda calidad en la prestación, en el servicio, y yo creo que esto tampoco es casual, tampoco es ingenuo. Si el Estado pierde esto, el Estado pierde su capacidad de intervenir de una manera positiva en la comunidad y en las acciones que tiene que encarar. Muchísimas gracias. No sé si quieren hacer responder también nuestros compañeros, si no pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, leo la pregunta. Esta es la pregunta de Paula Sanz. Ella coincide con el desguace del Estado, que ocasiona muchas veces la pérdida de un conocimiento y un saber acumulado. Y también está consciente que la asignación inadecuada e ineficiente de las personas en términos cualitativos, competencias, habilidades, aptitudes, también atenta contra la profesionalización del Estado. En este sentido, ¿qué herramientas podemos pensar para un real aprovechamiento y maximización de la fuerza de trabajo? Y de algún modo así trabajar en la jerarquización. Mire, yo quizás me voy a meter en un tema que no está en el título de este panel, pero del que si no, es lo mismo que dije en mi exposición. Hay ciertas cosas de las que si no hablamos, si no las ponemos sobre la mesa y no le damos visibilidad, en realidad estamos eludiendo en los temas de fondo. Y la verdad que algunos que me conocen saben que no es mi característica. Yo creo que nosotros necesitamos una profunda transformación de la representación política de la República Argentina. Y digo la representación política porque me niego a calificarla como una clase política, como muchos sectores se autodenominan, porque eso implicaría asumir que tienen intereses y pertenencias distintos a los del pueblo argentino, que es el que los pone en la función pública. Cosa que también me parece improcedente, por decirlo de alguna manera. Estados Unidos tuvo que sacar 2 leyes, una a principios del siglo XX y otra del gobierno de Jimmy Carter, de Bill Clinton, para eliminar lo que en Estados Unidos llamaban el patrimonialismo, que todavía sigue vigente en muchos países de América Latina, que es gobierno que asume, el gobierno que tiene el derecho a echar a todos los trabajadores y tomar todos los trabajadores nuevos porque pertenecen al partido político gobernante. En la época que asumió el gobierno de la Alianza, tuve oportunidad de participar en una reunión y el ministro de Salud de ese entonces, no me acuerdo el nombre, estábamos charlando, en la primera reunión donde nos fuimos a saludar, nos dice, yo voy a echar a todos los directores. Entonces lo miramos y dijimos, perdón, usted no puede echar a los directores, están por concurso. Y él nos mira y dice, ¿ustedes qué me quieren decir? ¿Que yo que gané una elección no puedo echar a todos los directores? Y dijimos, no puede, porque primero que él no ganó ninguna elección, porque los ministros no son por elección pública. Los ministros como mucho tienen un voto, que es el del presidente que los pone, nada más. Pero el hecho de ganar una elección no da derecho a tomar el Estado como un botín de guerra. Esto es lo que hace, porque a veces nos dicen, no habría que emitir normas para garantizar, no hay que emitir ninguna norma. La Argentina, al menos el empleo público, ya está sobresaturada de normas. Está todo escrito. Lo único que hay que hacer es que hay que cumplir con las normas vigentes. Ya hay normas que dicen que los 2.000 o 2.500 cargos de conducción del Estado tienen que cubrirse por concurso por un periodo determinado y con obligatoriedad de ser reconscursados. Ahí está una ley, que es la Ley Marco de Empleo Público, que dice que si para echar a un director se eliminara la dirección, no se puede crear otra con similares funciones por 5 años. ¿Por qué motivo? Desde hace más de 20 años todos los directores son directores nombrados en forma transitoria. Todos los nombramientos son lo mismo. En forma transitoria, por vía de excepción y con obligatoriedad de hacer el concurso. Ni es excepción ni hay concurso después.
Bueno, esto es así. Algún ministro de Justicia una vez cuando le reclamé esto mismo me dijo, ah, qué vivo que sos. Y si los directores son por concurso, entonces después a mí no me van a dar bolilla, por no decir, usó una palabra mucho más contundente. Le dijimos, pero es que no se trata de que el director te tiene que obedecer. Se trata de que, digamos, vos para eso tenés tus asesores, el personal, digamos, de planta de gabinete, digamos. Los otros tienen que ser de carrera, tienen que ser los mejores en lo de ellos, tienen que conocer además el lugar donde están. Hay una vieja leyenda en el Estado que dice todos los gobiernos cuando llegan, asumen un cargo, detestan y rechazan a todo el personal que está trabajando en ese lugar, piensan que son todos unos burros, inventan la pólvora, pasan 6 meses, un año, y al cabo de 6 meses, un año, llaman a algunos de los que estaban para decirle cómo arreglamos la cantidad de macanas que nos mandamos. Y cuando empieza a entender, lo echaron y viene otro y empieza el circuito de vuelta. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema. Les voy a decir más. No sé cuántos de ustedes saben, otra cosa que se dice, hey, lo que pasa es que el empleado público tiene la estabilidad, no se lo puede echar. Falso. Falso absolutamente. La ley marco de empleo público, el régimen y los convenios colectivos establecen que 2 evaluaciones deficientes dan lugar a la pérdida de estabilidad y el trabajador puede ser despedido. Ahora, ¿por qué no lo aplican? Y porque cuando uno habla con un funcionario dice, pero tengo que hacer un sumario, eso lleva tiempo. Y bueno, ¿qué quiere? En la época de Macri nos llamaban y nos decían, vamos a despedir 30 personas acá. Le decíamos, ¿por qué lo van a despedir? Caso concreto, Ministerio de Educación. Estaba Bullrich. ¿Por qué lo va a despedir? Y porque son gente que falta, que no cumple, que esto. Dijimos, bueno, traigan los legajos. No, en los legajos no hay ninguna constancia de esto. Pero ¿cómo? Hay una persona que incumple permanentemente con todas las disposiciones y ustedes nunca lo percibieron, nunca lo sancionaron. No. Entonces aquí tienen que echarse al director de recursos humanos, no al trabajador que no cumple. Bueno, esto es el problema que tenemos. Acá está este es el nudo gordiano que hay que cortar, que no se puede desanudar, hay que cortarlo de una vez por todas. O como diría Marechal, para salir de un laberinto hay que salir por arriba. Las normas ya están. Hay que forzar su cumplimiento. Y en esto es fundamental que lo hagamos tanto los que ya estamos trabajando en el Estado como los que están afuera. Pero para que los que están afuera lo exijan, tienen que saber que estas normas existen. Porque mucha gente de la que está afuera ignora lo que está pasando adentro y cree que lo que pasa adentro es responsabilidad de los propios trabajadores, que muchas veces tienen que hacer las cosas hasta superando la incompetencia, la falta de aptitud y la falta de funcionamiento de los propios funcionarios políticos que desembarcan en el Estado. Este es el problema que tenemos. Acá, llamémosle a la cosa por su nombre y después veamos cómo la resolvemos. Pero si no la llamamos por su nombre, si creemos que la cuestión pasa por comprar computadoras, si creemos que la cosa pasa por pagar programas, si creemos que la cosa pasa por salir y decir, ay, tenemos una plataforma, miren, discúlpeme, nos están engañando como chiquilines. La cosa no pasa por ahí. Pasa por otro lado. Ahora creo también que, y acá termino porque si no voy a generar muchas discusiones en el panel, creo que para que uno quiera un Estado que funcione de esta manera, en forma profesional, con eficacia, con funcionarios respetados y todo, uno tiene que tener un proyecto político de país. Entonces, como uno tiene el proyecto político, necesita gente apta para que lo lleve adelante. Cuando uno no tiene proyecto político de país, simplemente se presenta y gana elecciones y después empieza a pensar qué va a hacer ahora que la ganó, y va a ser un poco complicado. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ninguno va a quejarse si continúa conversando, ¿eh? Estoy segura que no. Bien. Vamos a ver si hay alguna nueva pregunta. No hay en este momento en el chat. No sé si alguno quiere nuevamente animarse a abrir el micrófono. Bueno, ha sido un placer escucharlos en esta charla. Bienvenidos a estas jornadas. La verdad que han dado una calidad impresionante a esto. Esto va a quedar también después grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube, donde después lo vamos a poder utilizar como material en la carrera, ¿no? Para nuestros diferentes tipos de actividades, de trabajos prácticos, y también para formar opinión. Así que bueno, les agradecemos muchísimo. Bueno, le doy otra vez una nueva posibilidad a quien tenga, se anime a hacer una pregunta. Capaz que todos quieren hacer preguntas, pero no se animan. Estoy segurísima de eso.
Igual cualquier cuestión o cualquier cosa que quieran abundar, están nuestros datos a la organización y con todo gusto, y si hay que hacer una nueva actividad, creo que tanto Omar como Javier, y bueno, la organización está a disposición. Bueno, muchísimas gracias. No sé si, no sé más que darle agradecimientos. No sé si quieren todos abrir el micrófono para darles un aplauso. Yo creo que vamos a estar todos. ¿Sí? Bien, buenísimo. Un aplauso porque la verdad que estuvieron excelentes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahora a descansar, a tomar un poquito de agua. Así es. Gracias a ustedes. Bueno, muy gracias a ustedes también. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.